Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Arrancamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes, televidentes e internautas de Contigo Siempre, el programa mediante el cual Carlos Berman Reina rinde cuentas y lleva adelante un ejercicio de participación ciudadana y análisis de coyuntura, también cada sábado de 8 a 9:30 de la mañana. El día de hoy en la edición 289. Y abordaremos este 5 de septiembre un tema especial y tiene que ver con las voces contra la violencia de las mujeres. Y en este sentido tendremos invitados especiales, como la ingeniera Mónica Alemán, asambleísta por Pichincha, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de la Mujer. La ingeniera Mae Montaño también nos acompañará en esta mañana, ella es asambleísta nacional. Y la abogada Jessica Jaramillo, presidenta de la Fundación contra la Violencia. Con ellas abordaremos este programa especial con una digresión a partir del tema macro que tiene que ver con una estructura lógica de tres ejes fundamentales, como es la violencia como problema social estructural. Segundo eje, el impacto de la pandemia en el problema de la asimetría social que vivimos los ecuatorianos. Y el tercero, la respuesta de la institucionalidad. ¿Sirve o no sirve el marco jurídico vigente en función de solucionar esta brecha cultural que enfrentamos? Y en este sentido, reiterarles que estamos siendo transmitidos por la red de medios aliados al desarrollo de Manaví La Patria, como son www.contigosiempreradio.com y sus redes sociales, Radio La Voz de Manta, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio FB, La Elegante de Bahía, Radio Huancavilca de Guayaquil, Radio Marejada de Manta, Radio Ovación de Machala, Radio Rumba Manavita, Radio Jama Visión del Cantón Jama, y estamos en vivo y en directo por la señal de Televisión Manavita, Canal 30 y su reprise, los domingos de 6 a 7 de la noche. Y en las redes sociales, @BermanEresTú en Twitter, @Carlos Berman Reina en Facebook y también en @Contigo Siempre Radio en la plataforma de Facebook también. Por ahí nos pueden seguir para llevar adelante las ideas, este debate de ideas con altura que llevaremos adelante en función de soluciones y de bosquejar cómo vamos saliendo de esta asimetría social que vive el Ecuador. Y para esto, para entrar ya de lleno en el abordaje y antes de que ingrese Carlos Berman con su saludo, quiero desde Estudio Central convocar a darle play a un video que nos aterriza en el contexto general de la problemática de violencia de género. La violencia contra las mujeres y las niñas se manifiesta social y psicológica. Aunque su alcance es difícil de determinar por factores como el miedo a denunciar o prejuicios sociales, las Naciones Unidas cuentan con varios estudios cuyos datos son demoledores. 30% de las mujeres sufren violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. 50% de los asesinatos de mujeres se producen en manos de parejas, exparejas o miembros de su propia familia. Esto solo se cumple en el 5% de hombres asesinados. En 37 países, la violación no es delito dentro del matrimonio o si la víctima se casa con el violador. Entre el 45 y el 55% de las mujeres de la Unión Europea ha sufrido algún tipo de acoso sexual desde los 15 años. El 71% de las víctimas de trata de personas en todo el mundo son mujeres y niñas. 75% de las mujeres víctimas de trata de personas también son víctimas de explotación sexual.
países aún practican la mutilación genital en mujeres y niñas. Actualmente, 200 millones de mujeres viven marcadas por esa agresión cometida contra sus cuerpos. $750 millones de mujeres se casaron antes de los 18 años. En África Central y Occidental, el 40% de las mujeres se casaron antes de los 18 años y el 14% antes de cumplir los 15. Una de cada 3 mujeres y niñas en el mundo ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Menos del 40% de ellas busca algún tipo de ayuda. Entre aquellas que lo hacen, solamente el 10% recurre a la policía. Y en la mitad de los casos de mujeres asesinadas en el mundo en 2012, el autor de la agresión fue un familiar o un compañero sentimental. Esta situación no puede ser ignorada. Y aunque ha habido algunos avances, el fin de la violencia contra las mujeres y niñas aún está lejos de la realidad. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Bien, seguimos entonces y decirles nada más de que según cifras del INE, que el 65% de mujeres en el Ecuador han sufrido violencia de género. Asambleísta Carlos Berman, adelante con el programa. Muchas gracias, un saludo a toda la ciudadanía, la vida ecuatoriana del mundo entero que nos sigue a través de su programa Contigo Siempre, edición 289, es decir, 289 semanas consecutivas de una permanente agenda territorial y una permanente rendición de cuentas a todos nuestros conciudadanos. Hoy día vamos a tratar un tema importante, fundamental para nosotros los ecuatorianos y para el mundo entero. Nos acompañan 3 prestigiosas invitadas: la ingeniera Mónica Alemán Mármol, ella es asambleísta por la provincia de Pichincha, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de la Mujer; la asambleísta ingeniera Mae Montaño Valencia, ella es asambleísta nacional; y la abogada Jessica Jaramillo Yaguache, ella es presidenta de la Fundación contra la Violencia. La violencia de género es uno de los problemas sociales y de salud más graves que sufren las mujeres en el mundo, y en nuestro país no es una excepción. La Organización Mundial de la Salud alertó en el año 2012 que la violencia contra la mujer y niña constituye un problema de proporciones pandémicas. Ahora que vivimos una pandemia, creo que entendemos mejor el término proporciones pandémicas y comprendemos lo lamentable que es y las implicaciones que tiene. La violencia en la vida cotidiana mediante humillaciones, aislamiento, control, agresiones sexuales y otras violencias que viven miles de mujeres. Las cifras que veíamos en el video, basado en varios estudios realizados por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, publicado hace un año, muestra cifras escalofriantes y debe convocarnos a todos a enfrentar esta dura situación de forma activa y no solo expectante. En otras ediciones de este mismo programa, Contigo Siempre, hemos abordado temáticas relacionadas a la mujer, pero han sido para resaltar, para destacar sus luchas, sus conquistas, sus logros y los espacios que ocupan en diferentes ámbitos de la vida social, pública y privada. En algunos casos, meritorio, digno de mirar, y aquí hemos hecho público su reconocimiento. Pero siendo objetivo y cumpliendo con nuestro objetivo de dar una mirada crítica y sobre todo propositiva a los problemas de la sociedad, y no solamente de nuestra visión, sino de actores involucrados en la materia y en la sociedad misma, hoy día hemos querido hablar de violencia hacia la mujer y la violencia intrafamiliar. Hoy día tenemos 3 importantes invitadas, defensoras de los derechos, para analizar en esta primera parte estas cifras universales que muestran un problema universal.
Le damos la bienvenida a la ingeniera Mónica Alemán, Mármol, por acompañarnos. Bienvenida, Mónica, gracias por estar en este su programa Contigo Siempre, edición 289. Gracias, Carlitos. En primer lugar, permíteme saludar a toda la ciudadanía que nos observa a través de estos medios digitales que son realmente de gran oportunidad para que la ciudadanía, pues en estos tiempos de confinamiento, tenga mayor apego con quienes, pues lógicamente, estamos en otros lados hablando de diferentes temáticas. Para mí un gusto en esta oportunidad poder, pues, compartir este tema junto con Mae, junto con Jessica y desde luego con usted, Carlitos, felicitar que se aborde esta problemática, porque si el tema de la violencia de género en contra de las mujeres en tiempos de normalidad ha sido invisibilizado, pues ahora en tiempos de confinamiento, en tiempos en donde una crisis sanitaria pues nos ataca no únicamente al país, sino al mundo entero, pues este tema está invisibilizado mucho más. Muchas gracias, muchas gracias. De igual manera, le damos la bienvenida a la ingeniera Mae Montaño Valencia, asambleísta nacional. Gracias por acompañarnos en este primer bloque, en este tema, como lo hemos denominado, la violencia, un problema estructural de la sociedad. Bienvenida, Mae, gracias por acompañarnos. Un saludo con un abrazo a todos, a quienes nos escuchan, a usted, estimado Carlos, por esta gran iniciativa de traer al debate un tema que debe ser sostenido. Así que es un ejemplo para que los medios, los programas de opinión, de análisis, puedan seguirlo. Para mí es un inmenso gusto compartir esta mañana con dos mujeres que están muy bien identificadas con esta lucha, con Mónica y con Jessica. Ellas llevarán la voz cantante en este tema. Yo quiero solamente traerles algunas reflexiones, más bien, porque yo sé que Mónica y Jessica traerán todas las estadísticas y el análisis jurídico, algunas reflexiones de mi propio testimonio como una sobreviviente de la violencia doméstica, pero también como una activista, y mi mirada desde la política, sobre todo para hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que más me interesa en este momento. Así que aquí estaré para completar el análisis que hacen nuestras expertas y poner un poco de sentimiento más bien, ¿no? Que son estas reflexiones que me surgen cada vez que escucho una mujer asesinada en las manos de quien debió protegerla y amarla. Sentimos un dolor tan grande, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos para este análisis. Muchas gracias, Mae. También le damos la bienvenida a la abogada Jessica Jaramillo Yaguache, ella es presidenta de la Fundación contra la Violencia. En el mismo tema inicial, bienvenida, Jessica, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Yo felicito su iniciativa de que en este medio, que es un medio digital tan importante hoy más que nunca en tiempos de pandemia, se pueda, precisamente acompañado de los medios nacionales que retransmiten este programa, se pudiera precisamente hablar de una problemática tan compleja y que en tiempos de pandemia creo que ha sido invisibilizada, pero que también asimismo podemos mirar las consecuencias de que quizá muchas de las mujeres durante este confinamiento fueron confinadas con sus agresores, encerradas, condenadas a estar en su casa con sus agresores. No es una problemática fácil. Creo que hay que cambiar muchas estructuras, sobre todo estructuras sociales, la forma en cómo comprendemos las relaciones entre hombres y mujeres, entre pareja, en la familia. Es un tema que no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero que sin duda es necesario tener normas y políticas públicas adecuadas para que estas cifras de violencia puedan reducirse con el tiempo y generar también asimismo una generación distinta, gente nueva que piense diferente respecto de las relaciones en la pareja. Así es, muchas gracias a cada una de las invitadas por expresar su punto de vista en este primer bloque de nuestro programa Contigo Siempre. Néstor. Bien, asambleísta, estaba escuchando con mucho detenimiento y, por supuesto, con mucha atención a cada una de las panelistas que creo yo que por la experiencia, por el conocimiento
y por la expertise en la materia nos ayudarán a entender muchísimo más esta complejidad. Vamos desde Estudio Central a un segundo video. La reducción de denuncias de violencia intrafamiliar, violencia de género, podría ser alentador, pero en medio de una cuarentena la lectura es distinta. La violencia, el miedo y el silencio conviven ocultando una verdad. Estamos seguros que hay un subregistro que seguramente va a salir a la luz cuando pase toda esta pandemia, tanto de mujeres como de niños. Pero los casos de violencia están allí. El confinamiento en casa podría ser el agravante en hogares con violencia habitual y un detonante en familias supuestamente sin signos de maltrato. El hogar se convierte en un espacio en donde se legitima la violencia de género. Vamos a las cifras. En un comparativo de emergencias recibidas en la central del ECU 911 entre marzo y abril del 2019 fueron 10.554. Durante este mes de cuarentena se redujeron casi a la mitad, 6.583 en 2020. Nuestros evaluadores lastimosamente han recibido llamadas de mujeres que escondidas en un closet de manera desesperada piden auxilio porque su pareja les está buscando con un cuchillo o con un arma blanca. No obstante, hay emergencias y el promedio diario no deja de ser alarmante. El día de hoy, 244 mujeres llamarán al 911 porque están siendo víctimas de violencia. Esa realidad la tenemos que cambiar. Aún más complicado es lograr que esos casos de violencia se denuncien. Las víctimas no pueden salir y las amenazas se incrementan. La Fiscalía no ha dejado de tramitar denuncias, pero debe haber apoyo social. Exhortamos en estos momentos a la empatía y a la conciencia social, familiares, amigos, vecinos. Y es que en el caso de las denuncias, los números a la baja generan incertidumbre de lo que pueda estar pasando en medio del silencio de las víctimas. De acuerdo al promedio de denuncias antes y después de la emergencia por delitos sexuales, se redujo en 83%. Y denuncias por violencia de género menos 89%. Desde el Consejo de Protección de Derechos se proponen medidas que puedan ir más allá de los protocolos. No basta una línea 1-800. Tarea para todos quienes sean testigos de actos de violencia, para que el confinamiento no termine por tapar una realidad que bien podría ser peor a la que nos reflejan los números. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Vamos entonces, asambleísta Carlos Berman. Gracias. Aquí en este programa, Contigo Siempre, hemos venido analizando durante la emergencia varios aristas en que la pandemia está impactando la parte económica, la parte de sanidad en lo concerniente a salud, la parte social que tiene una implicación también en la parte democrática, y esta última, la parte social, es la que más nos ha preocupado. Así, por ejemplo, hemos visto la precaria situación laboral, el acceso y el retorno a las clases en nuevas modalidades. Esta vez tenemos que ser conscientes de una realidad que está ahí, está latente, que es la violencia en el día a día, que como la pandemia se ha reproducido, ha puesto a la luz pública. Sabemos que el estrés, la falta de ingreso, el aislamiento, pueden exacerbar la violencia doméstica. Los videos justamente muestran una disminución de cifras, pero hubiera sido en otra instancia un buen síntoma. Pero eso no es la realidad. La realidad es que nuestras víctimas han callado. Y esta lógica de deducción, pues en violencia de género, Ecuador llegó con todos los indicadores en rojo a la pandemia. 6 de cada 10 mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia al 2011, según las estadísticas en el año 2019, abarcaron casi 7 de cada 10 mujeres. Lo confirmó la encuesta nacional de violencia de género que se realizó en noviembre del año pasado, según el INET. El estudio reveló que cada 4 de 10 mujeres han sufrido con su pareja un problema de violencia. 2 de cada 10 vivieron violencia en el sistema educativo y en sus lugares de trabajo. 5 de cada 10 han pasado por lo menos por un hecho de violencia obstétrica en su vida. En la mayoría de los casos existe la violencia física,
psicológica, patrimonial y sexual. Y en casi todas las circunstancias o ámbitos, entre el 80 y el 90% de las mujeres no denunciaron los casos. Además, tengamos en cuenta que cuando el problema radica en lo social, agravan la violencia contra las mujeres, porque eso da un indicador de aumento. El no pago del arriendo, por decir un ejemplo, el no tener un trabajo, el no tener realmente las condiciones necesarias en el hogar, derivan en una situación de violencia. En las condiciones actuales puede estar en crisis el rol de los hombres, porque normalmente es el que provee de todas las condiciones y es el que genera el poder cubrir las necesidades en el hogar. Según la CEPAL, la crisis del COVID pone en riesgo la integralidad de la Agenda 2030, que es para el desarrollo sostenible y subjetivo ODS, que incluye eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Y desde luego también las niñas y las adolescentes también entran en este rol. El organismo afirma que el 73% de los indicadores analizados tendrán problemas para lograr a ese eslabón que se miró en el caso del 2030 como gran generador y gran año para poder lograr todas las estadísticas. En un estudio reciente de la CEPAL de los efectos sociales de la pandemia aseguró que en el contexto de hoy día de confinarnos a todos, el cierre de escuelas, la necesidad de cuidado ante la posible presencia de uno o más integrantes de nuestra familia que pueda estar contagiado en el seno del hogar, la carga de trabajo doméstico que asumen las mujeres hoy más que nunca, las adolescentes, las niñas, así como los casos de violencia hacia ellas, se incrementaron significativamente. La CEPAL también aseguró que en estos meses de emergencia ha significado un retroceso según los parámetros de hace casi 3 años. Es decir, hemos regresado hace 3 años atrás a lo que se había logrado avanzar. La CEPAL considera que si demoramos más tiempo en estar confinados, más tiempo se retrocede en los derechos. Este es un tema fundamental que le damos la palabra al asambleísta Mae Montaño. Bueno, excelente los documentales, las palabras y los datos que ha puesto Carlos en la discusión. A mí, si ustedes me permiten, solamente quisiera comentarles que yo empecé este camino en el activismo por la defensa de los derechos de las mujeres y de manera especial contra la violencia a la mujer, así le llamábamos antes, no le llamábamos de género, la violencia a la mujer y a la familia. Así lo enfocábamos de manera específica, entendiendo lo que dice la estadística, ¿no? Que desgraciadamente en el hogar es donde se generan la mayor cantidad de ataques y de mecanismos de violencia hacia la mujer. Era 1993 y el activismo de las mujeres era fuerte porque en ese momento el problema estaba invisibilizado, realmente invisibilizado, porque una pelea, como decía la gente, una pelea de un hombre y una mujer en su casa era una cuestión de la pareja. O sea, eso tiene que resolverse en pareja. Ese es un problema de la familia y nadie se podía meter. En esas circunstancias empecé el activismo en Esmeraldas, donde aún era más raro. Y yo decía, qué bonito que en este especie de panel, más que de programa, esté un hombre dirigiendo un programa para hablar de la violencia contra las mujeres y estemos 3 mujeres invitadas. Eso era impensable verlo, ¿no? En el 93, en la década de los 90, era impensable. Entonces, aquellas que nos atrevíamos a hablar de esos temas y salir a las calles, éramos insultadas con términos realmente peyorativos. O sea, éramos unas locas, unas desquiciadas, bueno, porque meterse en el problema de la familia era sumamente grave. Pero yo lo había vivido, o sea, que lo sentía y sé. A mí me gustaría que en estos temas pudiésemos hacer como una mirada rápida hacia los
los procesos, sobre todo en el Ecuador, y yo puedo identificar que han habido pasos, han habido avances y han habido retrocesos, si podríamos decir, o por lo menos estancamiento. Y siento que lo que hemos hecho es perder la visión integral de la problemática, y a veces hemos puesto como mucha atención en una cosa, por ejemplo, en la legislación, y hemos perdido de vista otras aristas, otras visiones de una problemática que es harto compleja, como se dijo en la primera parte, donde los números quedan muy cortos a las realidades. Me parece que es necesario que encontremos una posición de equilibrio en donde ya dejemos de sentir que hablar de violencia hacia las mujeres es un tema de las mujeres. El problema de violencia hacia las mujeres es un problema de las mujeres. El problema de la violencia hacia las mujeres es un problema de todos, que nos compete a todos. Es un tema de responsabilidad de hombres y mujeres. Y yo sí, desde hace tiempo estoy reclamando que hayan más voces de hombres hablando de esta problemática. Y no solamente hablando de la problemática desde la visión de qué hacemos con las mujeres. Sabemos que hay que seguir empoderando a las mujeres, que hay que luchar contra todos estos fenómenos sociales que al final del día van a ser importantes en cómo las mujeres reaccionamos a esa problemática, cómo afrontamos esa problemática, cómo superamos esa problemática y hasta cómo prevenimos esa problemática para no entrar en relaciones abusivas. Pero no estamos hablando de la contraparte, no estamos hablando de los hombres, no estamos hablando de que la violencia a la mujer es un problema que atañe fuertemente al maltratador, al violador, al abusivo. ¿Qué está pasando en esa mente que puede llegar hasta convertirse en criminal? ¿Cómo se configura esa mente criminal, esa mente violenta? La violencia a la mujer es un problema de la familia. ¿Sí? ¿Cómo estamos educando en la familia? ¿Cómo estamos formando en la familia? Es un problema de la educación. Sí, ¿qué está haciendo la educación formal? ¿De dónde salen estos abusivos? ¿De dónde salen estos violadores? ¿De dónde salen estos hombres que piensan que la única forma de resolver los problemas entre la pareja o los problemas en el trabajo es a través del machismo, del autoritarismo y de otras formas que van más allá de solamente esta relación de poder? ¿En dónde se están formando estos hombres? ¿Cuáles son las relaciones sociales que tienen estos hombres? O sea, esa parte no la hemos entendido y hemos trabajado, ¿sí? Recuerdo que para el 94 luchábamos para que existan las comisarías de la mujer y la familia y conseguimos la ley 103. Y ahí lo enfocábamos de manera más específica a la violencia de la mujer y la familia. Pero el abordaje global de la problemática no ha sido profundizado, ni en el plano de las mujeres, porque una mujer discriminada, una mujer excluida, una mujer pobre, una mujer sin autonomía, vive la violencia de manera distinta a la que vive una mujer que no es discriminada, que tiene autonomía económica y que no está viviendo otras formas de exclusión. O sea, se vive de manera diferente. Entonces, esa problemática no la estamos viviendo. Y no estamos hablando, y yo he reclamado inclusive en la asamblea, no estamos hablando de esta violencia en la familia que afecta a los hijos, que los está formando, que está formando a los hijos en la práctica. Es que un niño y una niña que ven a un padre insultar a la mamá, golpear a la mamá y hasta asesinar a la madre, porque en la mayoría de los casos las mujeres son asesinadas en presencia de sus hijos, están siguiendo una universidad de la violencia. Están viviendo la práctica. Cuando yo digo, los hombres van a tener que entender, y ahí es cuando yo en estos últimos tiempos me he hecho tantas reflexiones que han ido más allá de la ley, más allá de las cifras, más allá de las estadísticas, como dije, a la parte más humana. Yo dije que en algún momento quiero ver foros, quiero ver eventos, quiero ver grupos de apoyo a los hombres que hablen entre hombres, porque la voz de las mujeres ya no ha sido suficiente. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando yo digo que ha habido o un retroceso o un estancamiento, es que algo pasa, porque estamos trabajando, hay organizaciones de mujeres trabajando, hemos trabajado en la legislación, ya se habla más abiertamente. La invisibilización ya no es
como vivíamos en los 90, 80, 70. Ya no es, o sea, sí se habla de los temas, pero ¿por qué no estamos avanzando? Yo en Esmeraldas, en todos mis años de activista, vi casos horribles de violencia hacia la mujer y de violencia a niñas y niños, pero no viví, por suerte para nosotros, en ese tiempo se decían homicidios, ¿no? Que ahora le llamamos femicidios. No llegamos hasta ese punto, pero ahora cada vez más. O sea, la violencia de los hombres ha llegado a tal punto en el desprecio a la vida de la mujer, pero también a la vida de sus hijos y a su propia vida. Porque digo, yo no quiero ni una menos, ni una mujer menos asesinada, golpeada, pero tampoco quiero vida de hombres desperdiciadas. O sea, hombres jóvenes que ahora están suicidándose algunos para no enfrentar a la justicia y a la realidad, pero que vayan a la cárcel 30 años. Es un desperdicio de la vida de hombres jóvenes. Y menos a niños que han sido asesinados en su infancia, asesinados emocionalmente, dejados en el desamparo absoluto físicamente. O sea, los estamos asesinando de distintas formas. Así que los hombres van a tener que hablar. Es una incubadora de problemas. Van a tener que hablar de estos temas de hombre a hombre también, mientras las mujeres seguimos haciendo nuestro trabajo. Hablen de hombre a hombre. Próximo panel, le convoco a que hablen entre hombres. Muchas gracias, Mae. Lo haremos. Tenga la seguridad que lo que más hacemos en este programa es ser inclusivo. Es más, este programa tiene un comunicador de lenguaje de señas, que es Clever Tallo, nuestro compañero también de trabajo. Le damos la palabra a la abogada Jessica Jaramillo Yaguachi, la violencia en el contexto de la pandemia. Muchísimas gracias nuevamente, un saludo a quienes nos escuchan. Realmente las palabras de Mae nos llaman a la reflexión, ¿no? Es cierto, las mujeres muchas de las veces estamos empoderando a otras mujeres, hablando con otras mujeres, asistiendo a otras mujeres, pero también es cierto que a los hombres esta problemática no se le ha dado un tratamiento adecuado. Hay un grupo que es interesante acá en la ciudad de Quito, nosotros que trabajamos mucho más con el territorio, ¿no es cierto? Que trabajamos mucho más enfocada a la asistencia de casos, al patrocinio de casos. Sí hay en algunas dependencias, pero no es muy común el que se pudieran armar grupos terapéuticos de hombres que quieren salir de la violencia. Son muy pocos, muy escasos. Y me parece que esto tiene una raíz fundamental que es la familia. Nosotros dentro de la fundación hacemos proyectos, pero también patrocinamos casos. Hacemos casos de mujeres, de víctimas y también de niñez y adolescencia. Y miren, ahora que estábamos debatiendo los temas de la reforma al Código de la Niñez, hay una situación que no está contemplada dentro de la reforma y que es importante que se contemple, es decir, que se ponga un artículo específico en donde los jueces de familia, cuando van a resolver temas de visitas, cuando van a resolver temas de tenencia, cuando van a resolver asuntos de custodia o de medidas de protección, tengan la claridad de que la violencia intrafamiliar es y debe ser observada por los jueces de la niñez en términos absolutamente importantes. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces los jueces que están resolviendo los temas de niñez dicen, es que la boleta de protección es para la mamá y entonces eso es un problema entre adultos y no, aquí no entran los niños. Y los jueces permiten que padres agresores, que padres que han deconstruido la imagen de la mamá o de otra persona al niño en su cabeza, que genera una afectación psicológica grave en la cabeza de los niños por la violencia ejercida, que maltrata a la mamá o que golpea al otro miembro de la familia delante de los niños, pueda tener custodia, pueda tener tenencia y pueda tener acceso a la visita, aunque no pague una pensión alimenticia. Entonces, este tipo de situaciones, porque cuando hablamos del no pago de pensión alimenticia, también hablamos de algo que es fundamental
para la vida de las mujeres, y es el ejercicio de la violencia patrimonial, de la violencia económica. Yo tengo ahora un caso que es completamente grave. Una mujer lleva más de un año intentando que el padre de su hijo, que tiene un salario superior a los $5,000, pague una pensión. Y la respuesta es: me quitas el juicio y te pago la pensión, porque durante más de un año no he recibido un centavo de pensión alimenticia. Eso es parte de la presión, de la violencia económica, de la violencia patrimonial, de la violencia psicológica que se ejerce a las mujeres. Y ese tipo de comportamientos y ese tipo de padres tienen acceso a visitas y tienen acceso a custodia y tienen acceso a tenencia en muchos de los casos. Entonces, los asuntos de familia, que son la raíz muchas de las veces de los problemas, tienen que ser abordados de manera integral. No pueden ser abordados de forma separada. Tienen obligatoriamente que ser abordados de manera integral, y eso tenemos que decirles a los jueces que tienen que hacer. También es cierto, y cuando Carlos me decía sobre las cifras de la pandemia son alarmantes. Yo les decía al inicio que muchas mujeres fueron confinadas y encerradas con sus parejas. A la fecha, existen en el ECU 911, de acuerdo a las cifras que ellos manejan, más de 300 llamadas diarias a nivel nacional por violencia intrafamiliar. No de género nada más, porque hay que hacer esta diferenciación. Violencia intrafamiliar, la que se da en la familia. Muchas de las llamadas que pueden estar siendo realizadas y que se consideran en el ECU 911 como llamadas que no hablan, que dejan colgado el teléfono o que no dicen nada o que dicen cosas incoherentes en el teléfono, pueden ser de mujeres que están viviendo ese momento un episodio de violencia, o de niños, niñas, adolescentes que están llamando ese momento porque están viendo cómo le están agrediendo a su madre. Entonces, ese tipo de cosas deben abordarse integralmente, pero además, y aquí hay una responsabilidad grave del sistema de justicia, específicamente de jueces y del Consejo Nacional de la Judicatura. Durante la emergencia no se emitieron boletas de protección. Yo tengo varias denuncias ingresadas a Fiscalía solicitando medidas de protección. Llevamos más de 2 meses, 3 meses, hasta la fecha no se emiten las medidas de protección. ¿Cómo una mujer que está viviendo violencia confía en la justicia si no hay la emisión de la medida de protección para decirle al policía: aquí está mi medida, por favor, ayúdeme? No lo están haciendo. La justicia le ha fallado al país, nos ha fallado a las mujeres durante la emergencia sanitaria. Ese es un reclamo que yo lo hago aprovechando este espacio enérgico a las autoridades del Consejo de la Judicatura. Las juntas de protección de derecho, por suerte, en gran parte del país, y dado a que tienen un personal técnico que está sensibilizado respecto a estos temas, han actuado, aunque sea emitiendo la boleta de protección vía medida digital. Pero no en todos lados se emiten boletas de protección en estas instancias en favor de las mujeres, sino niñez y adolescencia. Las tenencias políticas han hecho lo que han podido. Pero, asimismo, también creo que es una responsabilidad del Ejecutivo el no tener clara una política enfocada a la reducción de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género. Nosotros tenemos funcionarios que llegan un día a la Secretaría de Derechos Humanos, o lo que antes se llamaba el Ministerio de Justicia, donde hay la Rectoría de la Política, ¿no es cierto? Y donde se trabajan los programas y proyectos para la prevención de la violencia, y al otro día llega otro funcionario y cambia todo. Y entonces no tenemos políticas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo que puedan ser políticas evaluadas, revisadas, medidas. El Ecuador tiene un grave problema de cifras. Las cifras son fundamentales para poder diseñar una política pública encaminada a la reducción de la violencia intrafamiliar. Esas políticas tuvimos yo recuerdo hace más de 10 años una campaña que se llamaba Reacción Ecuador, el machismo es violencia. Después de aquello, no hemos tenido una sola campaña
que esté orientada específicamente a la reducción de la violencia contra la mujer. ¿Y qué ha pasado en el país? Y ustedes lo pueden ver en redes sociales. Los sectores más conservadores de la sociedad han sido los que se han empezado a tomar los espacios de defensa de derechos, en donde, por ejemplo, se criminaliza a las mujeres que llegan urgentemente a pedir una atención médica, y estos sectores más conservadores de la sociedad pretenden que un médico niegue ese derecho a las mujeres. Entonces, creo yo que no solamente es un asunto de legislación. Sí hay un error quizá en que ahora todo el tema se tramita en fiscalía cuando hay más de 3 días de incapacidad en el caso de una mujer que sufre agresión física. Pero también es cierto que las autoridades de justicia no están haciendo su trabajo conforme debe. También es cierto que hay necesidad de tener políticas de prevención. Y ahí, por ejemplo, los gobiernos locales son fundamentales. Están más cerca a la ciudadanía, pueden generar mejores políticas de prevención para el tratamiento de estos temas que sin duda están y tienen que reposar en el interior de la familia, en las relaciones familiares y en cómo convivimos y cómo repartimos los roles al interior de la familia. Muchas gracias, Jessica. Le damos la palabra a la asambleísta Mónica Alemán en este mismo segundo bloque, la violencia en el contexto de la pandemia. Gracias, Carlitos. Pues bueno, siempre escuchando a las dos compañeras, tanto a Mae como Jessica, pues uno ya puede dar en ese contexto de lo que se ha vivido el tema de violencia en contra de la mujer. Y acá, como bien decía Jessica, no únicamente el tema de la violencia intrafamiliar, sino la violencia en todos sus tipos que existe y que sufre la mujer. Mira, yo creo que con lo que dijeron las compañeras estamos hablando incluso de lo que era normal en situaciones sin pandemia, en situaciones sin confinamiento, pero ahora con el tema del confinamiento, las mujeres en este caso sufren algunos cambios totalmente radicales. Bueno, primero yo quiero, dentro del tema de la pandemia, pues quiero identificar que acá la mujer afronta algunas situaciones. Bueno, afronta en primer lugar la emergencia sanitaria, afronta ser víctima de violencia intrafamiliar, también el cuidado de otras personas, que además de que está trabajando, tiene que cuidar a otras personas porque está en un tema de confinamiento. Pero también es importante mencionar que aquí en el tema de la pandemia se ha incrementado la posibilidad de que las mujeres no denuncien por medio, lógicamente, a diversas situaciones. Primero, el contagio a lo que es el virus del COVID-19, también mira tú en el inicio de la pandemia, a las diversas sanciones por quizá incumplimiento de medidas impuestas por las autoridades, como es el de no salir de casa, el toque de queda, además de las limitaciones que se tiene en el uso del transporte público, ese ha sido el incremento de la posibilidad de que las mujeres no denuncien, como ya vimos algunas cifras que lógicamente no son reales. Y también hay el tema que es importante hablar sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y la atención prenatal y postnatal, que lógicamente sí se ha visto afectada. Nosotros días atrás en el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres abordamos precisamente este punto en donde, mira tú, no únicamente las mujeres han sufrido esta situación, sino que ya en el tema de atención postnatal, también los niños, niñas que han nacido en situaciones y tiempos de COVID-19, en el tiempo de confinamiento, la ausencia por miedo, la ausencia de las vacunas que les corresponde a los niños por miedo de que algo les pueda suceder. Y bien es cierto que aquí, mira tú, tantas situaciones ahí mismo que emergen, está primero el confinamiento, está la tensión en los hogares porque se multiplica el trabajo, se multiplica lógicamente el tema de que ya te digo, de que no saber, de la incertidumbre que uno se ha vivido. Y bueno, y sobre esas situaciones también es tener a tu agresor al lado. Eso ya lo dijo tanto Mae como Jessica, el confinamiento ha dado que
muchas mujeres que han sido víctimas de violencia estén en este tiempo de pandemia y confinamiento conviviendo con sus agresores. Y acá yo sí menciono, mira tú, bien decían ya algunos videos que se proyectó, de cifras. La Fiscalía indicó que antes de la pandemia recibió un promedio de 6.585 denuncias por semana, mientras desde que inició la pandemia, pues se recibieron 23.712 denuncias, ¿no es cierto? Un promedio de 1.824 semanales, es decir, antes de la pandemia teníamos 6.585 denuncias por semana y ahora en la pandemia tenemos 1.824 denuncias semanales. Esto es una reducción alrededor del más del 70% en el mismo periodo del año pasado. Y cuánto también acá se mencionaba el tema de las emergencias por violencia intrafamiliar. También hay reportes del ECU 911 que se recibieron hasta el 4 de junio de este año. Se recibieron 22.386 llamadas por violencia doméstica, un promedio de 278 al día. Hasta abril, la cifra, lógicamente, era de 235 diarias. El 55% de llamadas se concentran en Quito y Guayaquil, pero aquí también nosotros diríamos, claro, maravilloso, estamos escuchando que han reducido esas cifras, no han reducido las denuncias. Uno desde el fondo del corazón decía, qué bueno, pero no es así. Han sido todas las limitaciones, todas las limitaciones que ha tenido la mujer, el acceso a poder tranquilamente ir a hacer la denuncia. Mira tú también el tema de que las mujeres en esta situación hayan perdido sus redes de apoyo, eso también es importante de mencionar. Antes la mujer tenía la posibilidad de contar con redes de apoyo, con contar con personas que al menos conocían que era víctima de violencia. Incluso el momento que salían a sus lugares de trabajo, se encontraban fuera de casa, también se sentían un poco de alivio porque no estaban, en este caso, conviviendo con el agresor. Pero yo quiero también, Carlitos, en este tema del confinamiento y la violencia en contra de la mujer, creo que también es importante mencionar que, mira tú, en este periodo se han asesinado a 7 niñas, niños y adolescentes, y además también se han dado 10 suicidios. Esas también son cifras que quizá corresponden a algo que está pasando en el hogar. Son cifras totalmente crudas, duras, y nos obligan a pensar en algo que ya dijo Jessica, la justicia, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando con el sistema judicial? Los procesos para recibir denuncias, ¿cómo lo están acogiendo? ¿Qué se está haciendo para proteger a aquellas mujeres, niñas, niños, adolescentes que están viviendo diferentes tipos de violencia física, sexual, psicológica? Y también, ¿qué se está haciendo? Y creo que aquí es el punto clave, ¿qué se está haciendo para prevenir todo aquello que ha sucedido? Yo creo que hay cosas también que mencionar que ahí no se han visibilizado y que tal vez no se han denunciado y que no se encuentran tal vez en estas estadísticas. Primero, lo que mencioné hace un momento, a la mujer este confinamiento les obliga a estar encerradas con su maltratador. El encierro de niños, niñas y adolescentes también genera un aumento de violencia sexual hacia ellos. Yo creo que incluso el tema de estar conviviendo en este tema de un virtual, también hay el incremento también de la ciberviolencia, ¿no es cierto? Eso también es importante analizarlo. Y bueno, yo creo que ya mencionaste tú, Carlitos, al inicio. El confinamiento agudiza la crisis del cuidado, aumenta lógicamente la carga global del trabajo hacia las mujeres. Ha habido acá mayor precariedad laboral y que también hay que comentar algo. ¿Qué pasa con las compañeras trabajadoras domésticas? Están más expuestas a la pérdida de su trabajo y también están más expuestas al contagio. Yo creo que son algunas cosas que las mujeres se han estado viviendo en este tema de confinamiento. Son cifras totalmente escalofriantes. Creo que el Estado nos debe una respuesta a las mujeres. Yo quiero aquí sí mencionar y recalcar lo que dijo Jessica. El sistema judicial está, en este caso, ausente a una respuesta oportuna frente a los hechos de violencia. Pero también quiero mencionar que el sistema judicial es parte
del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las mujeres. Es decir, hay una institucionalidad que está a cargo de diferentes actores en donde su razón principal era el tema de la prevención. Quien hace cabeza a este Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia es la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo ha logrado articular? Yo ahora, con lo que menciona Jessica, es ahí en donde tú tienes las voces que contraponen a lo que te dice la institucionalidad. Tuvimos de igual manera en el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres días atrás a la representante de la Secretaría de Derechos Humanos, en donde ya nos mencionó que había el protocolo, que todas las instituciones están totalmente articuladas, que las 16 instituciones del sistema funcionan completamente, que se ha dado una respuesta inmediata. Pero yo ahora, escuchando, lógicamente, esto, pues evidencio y confirmo y reafirmo que no está funcionando ese sistema, no hay una correcta articulación. Y en ese caso, como asambleístas, yo también invitar a MAE a sumarnos a este proceso de fiscalización que se ha venido realizando en torno al cumplimiento y la correcta aplicación de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias, Mónica. Néstor. Sí, y justamente sobre el rol de la institucionalidad, su funcionalidad, ¿sirve o no sirve? Vamos en contexto con el siguiente video. Y con 102 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobada de este domingo 26 de noviembre la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. La sesión fue convocada para las 22 horas del sábado 25, en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra ellas. Una ley que propicia y que apoya, que aporta para que erradicar o bajar al menos esos índices de violencia. Son 33 las unidades judiciales especializadas en cuestión de género en el país, pero de acuerdo a los observatorios, se necesitan 132. Pero eso no es lo más grave. Solo hay 92 jueces para despachar las alrededor de 49.000 causas que están en proceso por denuncia y oficio. Un número creo que es más de la mitad, que no se puede resolver. Los investigadores hacen todo lo posible por evacuar, pero a veces la mujer que no tuvo prevención retira la denuncia o... Pasos importantes para el proceso es la valoración psicológica. No hay la psicóloga especializada. La ley ya va a tener un año, la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Lo que se invirtió el año pasado de recursos desde el Estado para implementar la ley también fue mínimo. Ciertamente la Judicatura ha recibido solo un monto adicional para tratar de mejorar esta situación, pero lo que se le asignó no alcanzará ni para mejorar un 30% más de lo que hay. Tan dramático es el cuadro que la misma Secretaría de Derechos Humanos, quien reemplaza al Ministerio de Justicia y que es la que debe velar para la aplicación de la ley, pidió 14 millones principalmente para cuestiones de asistencia cuando ya se cometió el delito y recibió solo $657.000. Esta es la perspectiva desde la realidad de las Cortes, tan solo una parte del problema. Todos los especialistas concuerdan en que los esfuerzos por combatir la violencia a la mujer se diluyen porque estamos pensando en la represión, solo en la represión. ¿Y qué hay de la prevención? En ese ámbito estamos peor, porque el resto de ministerios y entidades que formaban parte de la articulación que precisamente iban a encender los motores para un adecuado proceso de prevención a la violencia de las mujeres no han recibido casi nada. Y esto era lo más importante porque era el trabajo para el futuro. El gran trabajo a las conciencias de las generaciones que vienen para hacer cambiar la mentalidad del potencial agresor que según las cifras es el hombre. Reflejas a la mujer como un objeto que se puede utilizar, se puede usar. Y lo tenemos en las publicidades, lo tenemos en la música. Y el de la víctima, la mujer. Le había destrozado y fracturado la mandíbula. No obstante, a los 15 días presentó un escrito diciendo que ya no quería continuar con la denuncia. Con ley, pero sin para lo uno y para lo otro. No hay nada. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. A ver, vamos entonces a abordar este tema que tiene que ver con la institucionalidad, a ver si desde Estudio Central me ayudan. El retorno lo tenía muy fuerte y es lo que vienen diciendo nuestras panelistas, un sistema de justicia, ¿sí?, que no termina siendo utilitario en función de implementar la universalización de criterios en función de la aplicación de la ley.
Y es que entre izquierdas, derechas, centros y esas microvisiones del mundo nos vamos perdiendo y hacemos de que la institucionalidad siga siendo frágil y quizás nos lleva a la disyuntiva, la hipótesis de que todo cambió para no cambiar. ¿Es así, asambleísta Carlos Berman? Gracias, Néstor. Yo creo que el tercer bloque trata de la institucionalidad del país. En esta parte, sin dejar de reconocer lo que hace falta por hacer, considero que sí se ha producido un avance en lo que respecta a la sensibilidad social y el compromiso político de parte de quienes estamos en la Asamblea Nacional. El 26 de noviembre del año 2017, aprobamos, como lo señala el video, la Ley contra la Violencia de la Mujer, que justamente estaba trabajada en la comisión ocasional que presidió justamente la compañera Mónica Alemán. Nosotros desde la Asamblea Nacional y de manera particular en mi calidad de vicepresidente de la Asamblea, le dimos todo el soporte a esta comisión y hoy día también hay un grupo interparlamentario que justo lo coordina Mónica también para darle no solamente haber hecho la ley, darle un seguimiento, un acompañamiento como es la obligación. Esta ley que contempla prevención, atención, protección y de reparación a favor de las mujeres. Por otra parte, en el Código Integral Penal, con sus reformas que dentro de las infracciones penales contienen a los delitos de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. En los artículos del 156 al 158 están tipificados los delitos de violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar. Pero no es suficiente combatir un delito con una norma más fuerte. Es preciso entender que la política de Estado debe ser integral, tanto desde el Ejecutivo como en el ámbito de seguridad, educación, prevención del delito, manejo real de cifras y otros, como en el sistema de justicia. Yo lo hemos escuchado hoy día aquí de ustedes, queridas y distinguidas panelistas, que debe garantizar el debido proceso, la proporcionalidad de la pena y sobre todo la transparencia de jueces y fiscales que no se corrompa en el proceso, incluso de garantía para evitarlo. Y Mónica, usted sabe que hubo un caso de una joven estudiante manabita, usted dio todo el aporte, que lastimosamente hoy el infractor está libre. Y lo más grave, que ese infractor ya tenía una acción anterior que daba para poder. ¿Qué pasó con los jueces? Nosotros le hemos dicho que haga la denuncia de esos jueces. Me comprometo públicamente a hacerle un seguimiento y a pedirle acompañamiento tanto de Mae, de Jessica y usted, Mónica, para que haya una acción ejemplarizadora para que se haga respetar los derechos. Entender esta problemática como un todo y no solo como una parte que permitirá al Estado mejorar los índices de violencia. Nosotros, desde la Asamblea Nacional, y en esto quiero ser muy claro, en el presupuesto general del Estado revela las prioridades del gobierno de turno y refleja su política de desarrollo, y es ahí donde hemos visto varias y serias alertas. Ninguna de las últimas proformas han sido aprobadas por la Asamblea Nacional, justamente por no ver en el presupuesto las prioridades claras. Es más, recordemos que una forma casi unánime la Asamblea Nacional observó el presupuesto y dictó una resolución que en la proforma última, es decir, del año 2019, presentaba una reducción del 92% del presupuesto para el proyecto de prevención de violencia de género y fortalecimiento de los servicios de atención a víctimas en el 2018, en el 2019 y ahora que refleja en el 2020. Tenía un presupuesto inicial de 8.6 millones de dólares y en la proforma tanto del 2019 como el 2020 apenas había 876.000 dólares, con lo cual
debió inclusive atenderse ahora en esta pandemia. Por su parte, la Secretaría de la DDH, ente rector en el país de las políticas de prevención contra la violencia, aseguró que en el presupuesto para el 2020, igual que en el 2019, hablaba de 5 millones de dólares, pero le incluyeron apenas 2.440.000 dólares, es decir, menos de la mitad. Así que bien hay que reconocer hitos alcanzados en el Ecuador, como por ejemplo en el año 2007 se declaró como política de Estado la erradicación de la violencia de género contra la niñez, adolescencia y la familia, que fue actualizada con un censo en el 2011, como también se lo ratificó en el 2019. Recién en el 2011 se empezaron a implementar las unidades judiciales de violencia contra la mujer y la familia. Luego la revalorización del trabajo doméstico remunerado y la implementación de lo que representa la mujer en el núcleo familiar. Recordemos que se instaló los botones de pánico, las redes casas de acogidas y las campañas contra la violencia en estos últimos años. Hay que decir que no se le ha dado la importancia a lo que significa el trato que deben tener. Y eso se refleja porque sin recursos no hay cómo hacer política pública, eso tenemos claro. Por eso es importante volver a retomar estos hábitos que tanto lo da y lo merece. Y como las palabras de Mae Montaño, vamos a hacer también un programa donde intervengan hombres. Y quiero también felicitar el incansable esfuerzo de las organizaciones de mujeres por visibilizar y denunciar todas las formas de violencia de género, que es lo que sin lugar a dudas ha impulsado el compromiso de los poderes políticos en este tema. Jessica, sobre la institucionalidad del país en este tema, queremos escuchar su opinión. Bueno, realmente creo que me gustaría empezar, mejor dicho, por señalar varias cosas que están en el contexto no solamente de Ecuador, sino regional. Yo creo que la región en sí está viviendo una de las crisis más complejas de su historia. Tenemos actualmente los niveles de violencia, no solo en Ecuador, sino en general en América Latina, han crecido. Estamos escuchaba el otro día, un 2.7 muertes violentas más que en el año 2015, es decir, hemos superado las cifras del año 2015 que fueron altas también, y realmente todo esto tiene que ver también con la violencia hacia las mujeres. Si nosotros revisamos cifras, por ejemplo, solamente en el caso de los femicidios, estamos hablando de que en América Latina las mujeres que viven un femicidio son alrededor de 1.320 mujeres. Es decir, que cada 2 horas se mata a una mujer en América Latina por razones de género y en manos de su pareja o de su expareja. Esta es una realidad que la política, el Estado, las instituciones no pueden estar distantes de esta realidad. Y a veces parecería que lo están. Cuando uno ve la comunicación oficial, parecería que todo está en marcha o que todo está bien cuando no es así. Esa no es la realidad. Y lo decíamos antes de entrar a esta entrevista, cuando quizá desde el Estado o desde los sectores un poco más políticos se ve una realidad, mientras que los ciudadanos, las mujeres, los niños están luchando por sobrevivir en una crisis que no solamente ha sido una crisis de salud, sino que también es una crisis social, que es una crisis económica y que todos estos problemas que están alrededor de esta pandemia han terminado también ocasionando mayor violencia al interior del hogar, mayor violencia al interior de la familia. Sin duda, para empujar un cambio hacia estas conductas, lo que más necesita la región y Ecuador en particular es una sociedad o empezar a generar una sociedad de equilibrios, una sociedad en donde el diálogo supere a la intolerancia, en donde el diálogo supere a las discrepancias
Y también de eso tenemos que empezar a hacerlo al interior de la familia, porque lo que nos estamos dando cuenta es que esas herramientas de diálogo, esas herramientas de comunicación no están presentes en el hogar. Y como no están presentes en el hogar, el niño, el adolescente que está siendo parte de esa convivencia, aprende permanentemente que la forma en que se resuelven los conflictos o es a golpes o es a gritos y no de manera dialogada, no de manera comunicada. Entonces, me parece que eso es esencial y no existen políticas ni del Estado ni de los gobiernos locales que también tienen competencia de género. Recordará usted que el COTAD señala claramente que hay una comisión permanente de género desde donde se deben trabajar estas políticas. A lo mejor las políticas no tienen un resultado inmediato, no los tienen, porque es un trabajo técnico, pero hay que diseñar estas políticas para la prevención, que no se lo ha hecho en los últimos años, al menos yo no las conozco y que creo que lo poco que se ha hecho no ha tenido el suficiente impacto. También es cierto que desde la institucionalidad hemos tenido duplicidad de funciones. No hay una articulación adecuada con la finalidad de que, por ejemplo, en el ámbito educativo se ayude a la prevención, en el ámbito de salud se empiece una campaña de prevención, en el ámbito, digamos, de la justicia tenemos un problema mucho más grave. No solamente que no hay jueces especializados, Carlos y queridas contertulias del día de hoy, sino que no solamente no hay jueces especializados, no hay peritos, no hay psicólogas, no hay trabajadores sociales. Hay una falta de técnicos que hagan ese trabajo y algo también muy importante, no hay seguimiento de las terapias. No hay seguimiento de cómo, por ejemplo, a una familia, a un hogar que se le ha recomendado una terapia de vinculación, una terapia para controlar la ira, ¿no es cierto? No hay un seguimiento adecuado por parte de estos equipos técnicos porque hacen lo que pueden con la inmensidad de casos que tienen y no se avanzan. Y al contrario, ¿qué es lo que está haciendo la judicatura? Está desvinculando personal en este momento. Entonces, sin coordinadores, sin jueces, sin secretarios, sin amanuenses y sin equipo técnico, no pueden hacer un trabajo efectivo, eficaz y rápido, sobre todo porque en violencia de género, en violencia contra las mujeres, en violencia hacia niños, niñas, adolescentes, necesitamos celeridad, porque la actuación inmediata de la justicia debe precautelar la vida de esa persona, la vida y la integridad física y psicológica. Adicional a eso, creo que el sistema que está preconcebido, más allá de la norma, sino desde la ejecución misma de las instituciones, en este caso del sistema de justicia, es una concepción de judicialización. ¿Qué le interesa a la justicia? Que exista el examen médico legal, que exista el papel, que exista la denuncia. Y no tenemos un sistema orientado hacia la atención. ¿Cómo se resuelve esto? De una manera muy sencilla, no es muy complejo entenderlo. Se resuelve, por ejemplo, que una víctima pueda ir a una casa de salud, que en esa casa de salud esté obligado a concurrir, ¿no es cierto?, un médico, perito, o esté obligado a concurrir el fiscal del caso, para que allí, mientras le atienden médicamente a esta mujer violentada, pudiera hacerse un examen médico legal o pudiera dejar sentada la denuncia. ¿Cuál es el problema que tenemos, Carlos? Es indigno lo que nosotros vivimos. Una mujer que ha sido abusada sexualmente o violentada físicamente tiene que concurrir a la unidad de flagrancias para que le hagan un examen médico legal y estar 5, 6, 7 horas sin bañarse, sin atenderse médicamente, sangrando muchas de las veces y en las condiciones que está hacerse un examen médico legal. Es inhumano, es indigno y es revictimizante. Y esto yo lo digo y lo señalo también como víctima de violencia sexual, como víctima de violencia de género, y yo lo viví. Y lo vivo siempre que conozco y ayudo a una mujer que vive violencia sexual. Algún momento yo tuve que acompañar también a una mujer que vivió esta situación
Tuvimos que esperar desde las 11 de la noche en la unidad de flagrancias hasta las 5 de la mañana que pudimos llegar a la casa, darle un té caliente, pedirle que se pudiera bañar, porque no tenía que tocarse para que le hagan el examen médico legal. Es indigno, es revictimizante, y esto tiene que ver con el manejo del sistema de justicia, tiene que ver con cómo se están concibiendo también las políticas desde el sector justicia. Se tiene dentro del sector, dentro del Consejo de la Judicatura, hay una subdirección nacional de género. ¿Qué ha hecho la subdirección nacional de género? ¿Qué ha hecho la dirección de género? ¿Qué han hecho para poder corregir esas deficiencias dentro del sistema de justicia? ¿Cómo, por ejemplo, fortalecemos la formación de un juez en el ámbito de género y de derechos humanos? ¿Cómo, por ejemplo, podemos conocer cuando un juez conoce mucho más, o saber que un juez conoce mucho más del tema de niñez, que está más sensibilizado, por ejemplo? Es muy difícil. ¿Sabe por qué, Carlos? ¿Y saben por qué, amigas? Principalmente porque todo lo que tiene que ver con familia en el ámbito de justicia es la última rueda del coche. Entonces, el juez que tiene menos puntos para penal o para civil, le asignan al sistema como juez de niñez. El juez que tiene menos puntos, o el secretario que tiene menos puntos, ¿no es cierto?, para ser secretario de una unidad civil, de un contencioso administrativo, bueno, entonces le vamos a poner en niñez. Entonces, no tenemos jueces especializados en el ámbito de familia. Hay muy buenos jueces, hay que reconocerlo, hay muy buenos jueces, pero son la excepción. Son la excepción. Y en otro caso, ¿no es cierto?, en el ámbito de violencia intrafamiliar, tenemos casos que han sido, realmente yo podría darles el expediente de los casos que nos ha tocado tratar a nosotros desde la Fundación contra la Violencia, en donde es cuestionable la actuación de juezas de familia, juezas de violencia, que emiten medidas de protección en contra de las madres, y que tengo un caso ahora precisamente en donde una madre le quitaron la tenencia de su hija, de su hijo. El niño tiene una deconstrucción de su figura materna, no hay poder humano que le obligue al padre a llevarlo a la terapia de vinculación familiar, y ese niño, que es producto de un conflicto de adultos, va a terminar teniendo problemas de su personalidad, problemas psicológicos graves. ¿Por qué? Porque hay una deconstrucción que es orientada de uno de los progenitores hacia el niño. Es decir, hay un ejercicio de violencia psicológica, de violencia simbólica sobre ese niño, y el sistema de justicia le otorga la tenencia al padre, que tiene hoy un proceso, ya es procesado en el ámbito penal por este tipo de cosas. Entonces, uno dice cómo los informes de vinculación, por ejemplo, en el ámbito, los informes de la oficina técnica no son vinculantes para unos jueces. Hay jueces que son tienen mucho criterio y que respetan mucho el trabajo de la oficina técnica, que dice, a ver, si yo tengo aquí un informe de auditoría psicológica que me dice que esto es grave, yo le doy la razón, no a la madre o al padre, sino al informe de auditoría psicológica, porque es el trabajo técnico. Pero para otros jueces ese informe no tiene valor alguno, y entonces dicen, ok, podrán decir lo que sea, pero no, es una ayuda nada más al juez, no es vinculante. Entonces, estas cosas son, yo creo que esenciales trabajarlas en el ámbito de la justicia y en el ámbito de la prevención también. Los gobiernos locales pueden hacer muchísimo en la prevención. Yo creo que hay que fortalecer los gobiernos locales. Esta pandemia nos está enseñando, por ejemplo, que la primera medida de prevención debe tomarse en el barrio. ¿Cómo de alguna forma algunos países han logrado detener tempranamente los avances del virus? En el territorio. El sistema de salud enfocado hacia el territorio. La primera medida de contención es en el barrio, después en el tema nacional. Creo que hay que cambiar ese enfoque, y la institucionalidad debe empezar a responder a las necesidades de la población, a las necesidades reales. Es indispensable que hayan estas correcciones, porque de lo contrario, fíjese usted, hace 4 años, hace 5 años que se levantó la encuesta nacional de violencia de género, teníamos 6 de cada 10 mujeres que sufren violencia de género. A la fecha, con la última encuesta que se realizó en el 2019 de relaciones familiares, hoy son 7 de cada 10 mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género. ¿Qué significa eso? Significa que la política no ha servido,
que las acciones, programas, planes, proyectos no han servido y que en lugar de reducir la violencia de género, estamos en un proceso de incremento de violencia. Esto es indispensable para poder tomar las decisiones y los tomadores de decisiones son los que mejor preparados deben estar, son los que deben conocer cómo y en dónde poner cada parte del presupuesto público para la prevención también, porque también sucede que en las crisis nos recortan a los programas sociales. Y eso finalmente incide en este tipo de cifras que tenemos hoy, que en lugar de reducir la violencia, la hemos incrementado. Creo que hay que llamar mucho la atención. Yo, sin duda, estoy, digamos, de alguna forma, creo que la Asamblea Nacional ha hecho un trabajo interesantísimo con la Ley de Prevención de Violencia hacia las Mujeres, pero en donde estamos fallando, porque eso pasa en el Ecuador y ha pasado históricamente, es que tenemos la normativa, pero no se ejecuta. Tenemos la ley, pero no se ejecuta. Por ejemplo, tenemos normas que hasta la fecha no tienen reglamento. Entonces es importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Código de la Niñez no tiene un reglamento específico para el funcionamiento de juntas de protección. Les doy un ejemplo nada más. Entonces, es importante la norma, pero es también importante la ejecución de la norma, que se cumpla la norma. Y eso yo quiero dejarle este mensaje, Carlos, respecto de la institucionalidad, ¿no?, que está a cargo de estos temas. Gracias, asambleísta Mónica Alemán. Gracias, Carlitos. Bueno, yo también quiero en este caso referirme al tema de la institucionalidad ya un poco en lo que se ha dispuesto en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia. Precisamente esta herramienta tenemos que ser claros que no es una herramienta punitiva, para eso está el Código Integral Penal. Esta herramienta se la creó con un fin de prevención. Cuando se aprobó la ley, cada 50 horas mataban a una mujer. Ahora cada 72 horas matan a la mujer. Es decir, igual nos siguen matando con norma sin norma. Bien decía Jessica hace un momento, podemos tener las mejores normas, reglamentos y toda herramienta legal, pero que si no hay una correcta aplicación, pues no va a pasar absolutamente nada. Pero yo aquí también sí quiero recalcar algo importante sobre la norma y la correcta aplicación. No corresponde ya únicamente a las autoridades, sino también corresponde a la ciudadanía, a la sociedad en general, del empoderamiento de aquellas normas que nos cobijan, que nos amparan. Eso es totalmente importante, empoderarnos de las herramientas que nosotros estamos generando para beneficio de la sociedad. La institucionalidad, mira, en la Ley de Violencia tenemos un capítulo entero y es tan cortito en donde les dice cuáles son las instituciones que son parte del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Son 16 instituciones en donde Jessica ha abordado una de ellas. Lógicamente creo que es el tema que más ahora hace que incluso las mujeres tengan miedo a denunciar cualquier tipo de violencia, porque en el mismo sistema judicial, ¿qué les dicen? Llegan a colocar la denuncia, chuta, no, pero usted ha de haber tenido la culpa. Eso sucede antes, sucede ahora. Y es ahí donde, ¿qué ha hecho el ente rector del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia? Primero, porque aquí en esta ley que nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional, también le dice, es tan sabia la ley, le dice al ente rector en educación, usted tiene que generar tales y tales y tales cosas. Al ente rector en salud, tales y tales cosas. Les da las responsabilidades a cada uno de las instituciones que conforman el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. El tema de la no revictimización es sumamente importante porque en esta ley, el momento en que se logre una correcta articulación de las instituciones, pues hará de que no haya precisamente esa revictimización. Es decir, si una persona sufrió violencia en el ámbito educativo, pues el ente rector en educación debería tener, por lo que dicta la norma, aquellos protocolos de articulación con el ente rector en salud, en este caso con justicia, y todos los protocolos que puedan activarse en torno a que si la víctima tiene que acudir al sistema de salud, pues no sufra nuevamente una revictimización, no le pregunten qué le ha sucedido, qué le ha pasado, y eso es sumamente importante del tema de la institucionalidad. Yo siento que
pues, a pesar de que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia es la primera ley de segunda generación en nuestro país, es una ley que sí está siendo digna de legislación comparada a nivel de la región, pero siento que aquí no ha habido una voluntad política por parte del Ejecutivo para una correcta aplicación de la ley. Primero, antes, para el Plan Nacional de Erradicación de Violencia en contra de las Mujeres se tenía un presupuesto de 9 millones, pero no alcanzaba. Cuando se tiene la ley, se le da un presupuesto de $1 millón. Y ahora, nuevamente, y por eso nosotros nos opusimos incluso a la aprobación de los presupuestos, es por aquellas disminuciones que en este último año se dio un valor, Carlitos, de $675,000. $675,000 y un poquito más. De tanta la lucha, la insistencia, las observaciones, recomendaciones, le subieron a $800,000. Entonces, con ese presupuesto irrisorio, primero es un espaldarazo que nos dan a las mujeres. No se puede hacer absolutamente nada en política pública si no se tiene un correcto presupuesto. Yo creo que que se debe, incluso de parte de la institucionalidad, se debió haber ya, de hecho una valoración de cuánto se necesita para una correcta aplicación de la norma. Si todas las instituciones estuvieran correctamente articuladas, pues prácticamente ya tendría su presupuesto de educación, su presupuesto de salud, su presupuesto inclusión económica y social, y las otras instituciones además. Los gobiernos autónomos descentralizados son parte del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, pero esperan una directriz. Es decir, yo puedo tener brazos, piernas, pero si no tengo lógicamente la cabeza, ¿cómo también manejo lo demás, no es cierto? Entonces, si no hay una cabeza que tenga claro el objetivo de la prevención, cuál es el objetivo de la ley, cuál es el objetivo de poder articular un sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia, pues no va a pasar absolutamente nada. Yo creo que también es un tema de ser autocríticos desde quienes están al frente de poder, del manejo de esta problemática. Yo, como les mencioné hace un momento, cuando llamo al proceso de fiscalización, a la Secretaría de Derechos Humanos me menciona y yo escucho y digo, sí, al menos han arrancado, algo está pasando, qué bueno. Pero cuando escucho criterios de las organizaciones, colectivos de mujeres, y en este caso también escucho a Jessica, me doy cuenta que a nosotros nos dicen una cosa, nos presentan los PowerPoint de manera interesante, las mejores presentaciones, los datos estadísticos, las correctas aplicaciones, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Entonces también quiero comentarles que dentro del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres hemos hecho 2 mesas técnicas en donde se ha invitado a todas las instituciones del sistema para que rindan cuentas, para que nos digan qué están haciendo, cómo está cumpliendo usted el literal A, B, C, D de las responsabilidades que ustedes tienen. Pero ahora nosotros estamos planteando una tercera mesa técnica en donde no únicamente estén las instituciones del sistema, sino que también esté la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, los usuarios, quienes son parte de el beneficio que tiene a través de la ley. Es decir, incluso en temas de confinamiento, ¿cómo han llegado los mensajes a la ciudadanía del qué hacer, qué debe hacer el Estado, qué debe hacer incluso la víctima de violencia, ¿no? Yo que tengo un celular, pues prácticamente sí me llega un mensaje, me llega un WhatsApp de que aquí acuda el número tal, pero hay mujeres que no tienen ni siquiera un teléfono celular. Hay mujeres en la ruralidad que ni siquiera tienen el internet. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que se ha dado desde la institucionalidad, que se ha diseñado desde la institucionalidad para poder llegar también a aquellas víctimas de violencia que, como todos y todas conocemos, pues en la ruralidad es en donde existe mayor número de casos de víctimas de violencia? Aquí recordemos que no únicamente son cifras. Cuando hablamos de una víctima de violencia, cuando hablamos de 6.585 denuncias, detrás de esa denuncia está una mujer que está quizá siendo truncados sus sueños, están los hijos que están alrededor de esta mujer, es decir, estamos hablando de seres humanos. En ese sentido, la institucionalidad, como le digo, tenemos una norma pues que las articula. Mientras no haya esa articulación correcta, seguimos revictimizando a las mujeres víctimas de violencia, seguimos incumpliendo y lógicamente no seguimos cumpliendo la meta de que es el erradicar la violencia.
Quizá en algún momento yo sueño y ojalá fuera más temprano que tarde. Yo sueño en que ya estos programas ya no nos inviten a hablar sobre del tema de la violencia en contra de las mujeres, sino de que los logros que se ha tenido para poder erradicar la violencia en contra de las mujeres. Ojalá más temprano que tarde podamos decir, sí, lo hemos logrado, hemos erradicado incluso esa normalización de la violencia. Creo que eso es un rol fundamental. Y miren ustedes, incluso acá en la ley que nosotros aprobamos, pues le dice qué hacer para todos esos temas de los estereotipos de género. El tema de la educación es sumamente importante, pero no es el tema en la escuela, no es el tema únicamente con los amigos, es un tema comunitario, es un tema de corresponsabilidad. Entonces, mientras no veamos de esa manera de que nos corresponde a todas y todos la erradicación de la violencia, podemos tener la institucionalidad incluso también correctamente funcionando, pero también depende de nosotros. También depende de cómo nosotros estamos educando en casa, también depende de muchos factores, como le digo, tema comunitario, cómo está esa comunidad activa diciéndoles, ahora miren el confinamiento, incluso los ejemplos, cómo nosotros hemos manejado la crisis en casa para eliminar esos estereotipos de género, ¿no? De que mi hijo no vas a lavar los platos porque eres hombre. Entonces, ¿cómo se estarían dando, cómo se estarían diseñando esos mensajes? Yo creo que aquí, Carlitos, yo agradecer este espacio porque los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Y aquí es importante también tener aquellos mensajes repetitivos, campañas constantes, no esporádicas, que siembren esa conciencia de que la erradicación de la violencia nos corresponde a todas y todos. Que te digan un chiste sexista, machista, no es normal, eso también es violencia y nosotros también tenemos que saber reconocer. Entonces, eso yo quiero decirles que tenemos la norma y esperamos mucho de la institucionalidad, pero si aquella institucionalidad tampoco lucha por los presupuestos adecuados para poder aplicar la normativa, nos está fallando ya. Muchas gracias, Mónica. Asambleísta Mae Montaño. No sé si me escuchan. Como dicen los jóvenes, estoy muteada. Ya. Decía que casi todo está dicho, ¿no? Hay una institucionalidad que falla, hay falta de voluntad política. Bueno, recojo todos los argumentos que ha planteado Jessica y Mónica. Creo que no tendría sentido repetirlos. Yo quiero decir que sin lugar a dudas se necesita articulación además, ¿no? O sea, aquí cada uno va por su lado. Articulación y el sentido concreto de que si la visión de la problemática es integral, abordar este problema también tiene que ser integral y las acciones tienen que ir básicamente, si queremos un poco ser didácticas, en 3 vías. Las acciones correctivas que son necesarias y para eso está el Código Integral Penal y la Administración de Justicia para establecer las penas y evitar que haya impunidad. O sea, hay que evitar la impunidad y para eso ahí está la ley y las autoridades, ya sabemos las fallas y todo lo que hay que hacer. Hay acciones disuasivas que hay que hacer y también en ese sentido la ley cuando establece mecanismos claros de sanción, de cómo tienes que actuar o de cómo no tienes que actuar, se convierten en medidas disuasivas. Luchar contra la impunidad, si la gente sabe que hay impunidad, entonces no podemos disuadir del cometimiento de un delito. Y lo más importante de lo que se ha hablado esta mañana aquí, las acciones preventivas. Y en las acciones preventivas debemos actuar todos. Es cierto, el Estado debe tener políticas públicas, pero ya sabemos las deficiencias en este momento. Bueno, y yo digo que más allá de la cantidad de recursos, hay recursos ya existentes que pueden movilizarse. O sea, hay que movilizar a la sociedad en su conjunto. El Estado a través de sus instituciones, las instituciones de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil que tienen una experiencia y un aprendizaje fabuloso, que deberían ser las principales aliadas del sistema público. Hay cosas que el sistema público no los debería hacer.
debería tener una alianza específica con las organizaciones de la sociedad civil. Lo iniciamos en el 94-95 con las comisarías de la mujer y la familia. Las comisarías de la mujer y la familia no tenían equipos técnicos. Los equipos técnicos los ponían las ONG. Inclusive las comisarias de la mujer y la familia en esa etapa eran mujeres que ya estaban formadas en las organizaciones de mujeres con un conocimiento y una sensibilidad de la problemática que les permitían actuar de manera consciente, de acuerdo a la realidad, con el respeto y la consideración que la problemática requería. E inclusive, estas organizaciones, las comisarías de la mujer y la familia, junto con las ONGs, y porque nosotros fuimos parte de esos procesos, de esas alianzas que hicimos con el Ministerio de Gobierno de manera específica, íbamos al territorio. O sea, no esperábamos que las mujeres vinieran a buscar a la comisaría. La comisaría de la mujer y la familia iba al territorio, iba a los barrios, iba a la zona rural y se encontraba y sensibilizaba. Y estaban los equipos interdisciplinarios ahí para darle el apoyo, ahí en el territorio. Iba la psicóloga, iba la trabajadora social, estaban las abogadas para tomar ahí mismo las denuncias. Iba la misma comisaria de la mujer, o sea, era un trabajo conjunto, articulado. Pero esas experiencias se pierden porque en el país, cada vez que cambia una autoridad, cambias de un ministro y se cambia todo. Cambia un presidente y se cambia todo. Volvemos a nacer, volvemos a reinventarnos y por eso es que yo decía que tenemos un retroceso. Porque cuando se pasó todo a la Administración de Justicia, nos encontramos con toda la problemática que está planteando Jessica. Y es que no hay que olvidar que entre esos jueces, entre esas autoridades, a veces entre los mismos presidentes de la República, tenemos no solamente machistas, tenemos misóginos que expresan su odio hacia las mujeres de distintas formas. Ellos no van a actuar como Jessica lo está pidiendo, como están pidiendo las organizaciones, porque ellos ya tienen una desviación en su formación, en sus actitudes, que la demuestran en el momento de actuar. Necesitamos movilizar a la sociedad en su conjunto. Yo digo que hay recursos que ya están y que podrían ser movilizados. Todas las instituciones públicas, y yo lo planteé en la asamblea, que tienen un pool de medios, que tienen canales de televisión, radio, que tienen elaboración de documentos. O sea, una campaña de sensibilización, de educación, fundamentada en el trabajo de los medios, pero en acción sostenida, no en acciones aisladas, en acción sostenida. Todos estos medios, todos los gobiernos locales tienen medios. Todos hasta los ministerios creo que tienen medios. Todo este conjunto de redes sociales que manejan todas las instituciones públicas con técnicos pueden estar al servicio de tener espacios específicos de sensibilización, porque no hay que olvidarse nunca, no hay que cansarse nunca de seguir sensibilizando sobre la problemática, de seguir comunicando sobre la problemática, de seguir educando sobre la problemática. Y esos recursos ya están ahí para llevar programas especiales en las escuelas, en los colegios, en las universidades. No necesitas más recursos, ¿sí? Con los mismos recursos, programas específicos, porque hay profesores misóginos que a través de sus mensajes están impulsando y estimulando estas acciones de violencia contra la mujer, porque se dan en las relaciones. Mi hija en la universidad se queja cada vez de los chistes racistas, machistas de los compañeros que no son orientados en las aulas. O sea, hay muchas cosas por hacer, que hay que seguir impulsando que la ley se cumpla, que las políticas se den, que se ponga el presupuesto, sí. Pero como decía un centroamericano, si queremos hacer cosas grandes y distintas, y estamos viendo que en algo estamos fallando porque la problemática crece, no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Entonces hay que pensar fuera de la caja. Tenemos que salirnos de la caja para encontrar cosas nuevas, que nuestros esfuerzos sean bien orientados, que no se pierdan, que no sea el desgaste tal. Si seguimos con las mismas marchas, a lo mejor no son esas marchas, tenemos que cambiarlas, no sé, habría que buscar nuevas ideas. Pero yo no me quiero despedir, yo creo que estamos en la última fase de esto sin decir que sí, que las organizaciones comunitarias pueden actuar, las vecinales deben actuar, o sea, que no consideremos que son cosas normales,
que sigamos trabajando con las mujeres, empoderándolas, que pierdan el miedo, pero muchas por perder el miedo y empoderarse han perdido la vida, porque no han tenido el respaldo, porque no han tenido el acompañamiento. Y otras por callar también han llegado hasta perder la vida. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que trabajar en temas que le den autonomía a las mujeres. En mi vivencia, sí. Las mujeres pobres sin autonomía están no tienen capacidades suficientes para lidiar con el violento, con la violencia. Tenemos que encontrar mecanismos para dar autonomía económica a las mujeres. Hay que organizarnos, no sé, la solidaridad entre mujeres que vaya más allá de la ley. Tenemos que pensar en cosas distintas para acompañarlas, para que no se sientan solas, porque en eso creo que también las organizaciones que trabajan con las mujeres se han visto desbordadas. O sea, la problemática es tan grande que ellas también están desbordadas por las limitaciones de su presupuesto, por las limitaciones de su recurso humano. Y finalmente yo le quiero decir a la familia, todos tenemos un rol, o sea, cada uno de nosotros, o sea, tanto los que están afectados por la violencia como quienes generan la violencia, los que no estamos, todos tenemos un rol. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Yo estaba leyendo y analizando sobre el tema de la misoginia. Es que estamos formando misóginos al interior de la familia. O sea, con estas manifestaciones que van más allá del machismo. Y algunas cosas las podemos entender. Por ejemplo, la cosificación del cuerpo de la mujer. O sea, eso, así empiezan. Y los hombres también pueden valorarse si están aplicando estas cosas. Pensar que la mujer es un objeto sexual, ver a la mujer como un objeto sexual, o solamente sirve para la maternidad, es una fábrica de niños. La cosificación del cuerpo de la mujer. Estos temas sí se deben manejar al interior de la familia, en la educación familiar. ¿Cómo está formando a tu hija? ¿Cómo está formando a tu hijo? ¿Cómo tratas a tu hermana? ¿Cómo tratas a tu nuera? ¿Qué es lo que le dices a tu hijo? ¿Qué le dices a tu hija? Por ejemplo, en el caso de la moral. A la niña le dice, tú tienes que llegar virgen al matrimonio. Y si una mujer tiene relaciones sexuales por fuera del hogar o es descubierta en eso, ahí sí va el dedo acusador. Ah, no, pero los jóvenes, no, tú tienes que probarte como macho, ¿no? Y tienes que tener relaciones sexuales. Ahí, padres de familia, estamos generando a estos misóginos que no respetan a la mujer, que la cosifican, que la insultan, que la maltratan, que la creen inferior, que la creen de su propiedad, porque como es una cosa, es de su propiedad. Y hay otra serie de manifestaciones que tienen que ver, que van a otras áreas, ¿no? El rechazo del liderazgo femenino. Cuando decimos es que las mujeres no están preparadas para dirigir al país, claro, porque somos inferiores, no estamos preparadas para dirigir al país, ¿no? El rechazo a la jefatura de las mujeres. Las tendencias autoritarias que nos llevan a que tenemos que ser obedientes y sumisas. Así estamos educando a nuestra familia, pues estamos creando a los próximos violentos, misóginos. La manifestación de odio a la mujer más fuerte es las violaciones sexuales. O sea, porque una mujer se tomó unos tragos, entonces es objeto de violaciones masivas. O sea, ¿qué estamos formando? ¿Qué le estamos diciendo en la casa a nuestros hijos? ¿Qué le estamos demostrando también con nuestras actitudes? O sea, muchas cosas de las que estamos diciendo acá sí son relaciones de poder del machismo, pero no se nace machista. Yo creo que no se nace machista y no se nace misógino. Se hace. Algunos sí tendrán desviaciones fisiológicas que tienen que ver con el manejo de la ira y esos temas se pueden tratar, pero la mayoría de las cosas se aprenden. Y se aprenden en la familia, se fortalecen en la educación formal. Lo que pasa, algunas cosas que le llamamos acoso, son manifestaciones de esto. El acoso virtual, el irrespeto a la intimidad de la mujer. Un hombre que ha mantenido relaciones sexuales con una mujer consensuadas, que luego difunde esas grabaciones, misógino, una violencia. Eso es una demostración de odio a la mujer. Esas cosas hay que evitarlas. Y esos temas sí los podemos trabajar en el área preventiva. La familia tiene que saber, orientar. Hay mujeres misóginas también que forman a sus hijos, ¿no? Cuando se viola a una mujer,
Las mismas mujeres decimos, es que ¿quién la mandó que vaya a la discoteca a la madrugada? Eso es una demostración misógina de una mujer que está con sus comentarios reforzando estos conceptos de los violentos. O sea, que tengan cuidado, hombres, de qué dicen también de las mujeres. Cuando pasa una mujer y lanzan sus piropos machistas o hacen sus comentarios entre los hombres, hay que evitar ese tipo de manifestaciones que lo que hacen es alimentar toda esta base humana de lo que habíamos hablado. Hay un concepto humano, o sea, tenemos que ver la problemática en lo político, en su real dimensión, en lo institucional, en lo social, pero también en lo humano. ¿En qué estamos haciendo cada uno de nosotros con nuestras propias actitudes y con nuestras propias acciones? O para reforzar lo que está, o para ser parte de la solución a una problemática que nos convoca a todos, a todos, a todos y a todas. Que todas hemos estado siempre, entonces ahora sí hay que decir a todos. Muchas gracias, Mae. Néstor. Sí, asambleísta Carlos Berman, más bien para llegar ya a la parte final, no sin antes, lo hacemos ahora, asambleísta, mandamos un video encapsulado referente a un mensaje de este programa que de aquí en adelante va a tener, y a través del medio de comunicación Contigo Radio va a procurar sumarse a esta campaña Ni Una Menos de manera diaria, de manera permanente y semana a semana a través de este espacio. Lo mandamos ahora, antes de la despedida de nuestras invitadas asambleístas. Perfecto, vamos entonces a estudios. Los gritos y los maltratos son... Violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Quiero agradecer sobremanera a las 3 panelistas en este programa, que lo que hemos querido es realmente que la ciudadanía sea la que tenga todos los elementos de lo que se ha venido haciendo durante estos últimos años en política pública, en acompañamiento, en el rol que tiene que tener la sociedad, la familia, en todo lo que significa los derechos hacia la mujer. Su palabra final es abogada Jessica Jaramillo Yaguachi, no sin antes decirle el compromiso nuestro de este programa de ser una permanente ventana para informar, para llevar a cabo todas las políticas públicas. Este es un programa totalmente inclusivo. Y es verdad lo que decía Mónica también hace un momento. El Ecuador también es mirado como uno de los países que más ha avanzado en materia. Yo soy vicepresidente del Parlatino, el representante de la Asamblea Nacional del Ecuador, y desde allá somos referentes. Hacemos constituciones comparadas muchos países a lo que ha avanzado el Ecuador. Su palabra final es abogada Jessica Jaramillo. Carlos, muchísimas gracias. Yo en primer lugar quiero felicitarle por abordar esta temática que sin duda es necesaria, por preocuparse también por estos temas que son del día a día, son parte de la convivencia diaria de las personas y de los ciudadanos. Eso tiene un mérito mucho más allá de su calidad de asambleísta, sino de su calidad de ser humano. Que no todo el mundo, quizá, o no todos los varones que están en una representación pública lo topan ni se interesan mucho por aquello, eso es meritorio. Adicional, Carlos, señalarle, y Mae y Mónica, que sin duda a las mujeres, yo siempre señalo esto, nos miran el doble y nos perdonan la mitad de lo que hacemos. Y para poder llegar a un espacio político de decisión, de trabajo, laboral, cualquier espacio en donde las mujeres quizá podemos dar mucho más de lo que habitualmente damos, ¿no es cierto? Nos piden que no solamente seamos preparadas, tengamos experiencia, tengamos hijos, tengamos una familia perfecta, es decir, nos siguen mirando 2 veces, nos piden que tengamos 3 veces más preparación que los hombres para poder asumir. A ellos no les piden mucho, pero hemos dado la talla. Hay muchísimas mujeres en el país que han dado la talla
como Mai, como Mónica, hay muchísimas mujeres que han liderado propuestas, que han liderado aciertos. A mí me gustaría vivir en el país en donde algún día tengamos una presidenta mujer, que con esa sensibilidad que tenemos las mujeres podamos dirigir una nación con visión no solamente de género, sino una visión de humanidad, con una visión de respeto, con una visión de cordialidad, con una visión quizá de tener un país un poquito más justo de lo que tenemos hoy. Y hay formas de salir de la violencia. A quienes nos están escuchando en este momento, decirles que se puede salir de la violencia. Yo quisiera además decirles que desde mi experiencia personal, nosotros decidimos junto a un grupo de mujeres formar esta fundación que lo que está haciendo es trabajar en proyectos, pero también está intentando ayudar y brindar nuestra asistencia técnica, jurídica, también psicológica en los casos que hemos llevado, que no han sido fáciles, pero que ahí seguimos. Y asimismo decirles que las víctimas de violencia sexual principalmente hay que tener con ellas muchísima precaución, porque las mujeres víctimas de violencia sexual tenemos esta situación de que meses después de haber vivido esta situación podemos desarrollar algo que se llama depresión reactiva. Y esta depresión incluso puede llevar al suicidio, puede llevar a una condición mucho más difícil de mujeres, porque la sociedad nos enseña que solamente valemos por nuestra integridad sexual. Y eso es grave, porque cuando nos arrebatan esa integridad sexual, entonces las mujeres sentimos o podemos pensar que ya no valemos. Pero al contrario, creo que hay que tomar fuerza, hay que generar esa red de apoyo que nos sostenga, que puede ser las amigas, que pueden ser la familia, que pueden ser los hijos. Muchas de las veces ese motivo para salir adelante y cambiar definitivamente nuestra vida. Hay que elegir muchas veces entre la sumisión y la liberación. Y siempre es mejor elegir la liberación para poder cambiar la sociedad en la que vivimos, nuestras circunstancias y tener una forma de vida libre de violencia, con oportunidades, con desarrollo. Yo confío en que podamos construir un país mejor. Confío en que podamos, no cada elección, porque muchas de las veces creemos que en cada elección vamos a construir un país mejor. No, esa construcción del país mejor es a diario. Es cada ciudadano, desde el espacio en el que esté, en el enfoque que tenga, su actividad diaria, laboral incluso, incidir en cada uno de estos espacios para poder tener una sociedad mejor, más justa y con más oportunidades para todos y para todas. Muchas gracias, Jessica, por su acompañamiento, por su presencia, por compartir este espacio. Siempre nosotros creemos que es un aporte a la sociedad, que ellos sean los grandes beneficiarios. Asambleísta Mae Montaño Valencia, gracias por acompañarnos, sus palabras finales y el compromiso siempre de buscar esa unidad de criterio a pesar de la diversidad de opiniones que podamos tener, pero siempre trabajando del pueblo. Asambleísta, parece que tuvo un pequeño desfase en su conexión del internet. Ojalá podamos restaurar hasta antes del cierre definitivo del programa, para su despedida final. Muchas gracias. Mónica, en la misma consideración, gracias por el acompañamiento. Sigan ese camino. Usted está hoy día de coordinador del Grupo Parlamentario de Derechos de la Mujer. El compromiso nuestro como ciudadano, como asambleísta, como es el lugar que nos encontremos, siempre seguir trabajando por un país unido y sobre todo reivindicar los derechos de las mujeres en el país. Gracias Carlitos. Bueno, también quiero reiterar nuevamente el agradecimiento por haber abordado esta temática. Es sumamente importante que una vez más quitemos ya pues ese tabú de poder hablar y visibilizar lo que está pasando en contra de las mujeres. Yo creo que es importante todo lo que se ha mencionado acá. Y también quiero darles un mensaje a aquellas mujeres que quizá en este preciso momento están siendo víctimas de violencia, a aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que conocen a mujeres que están siendo víctimas de violencia. El primer mensaje es a decir, no callar.
aquellas mujeres que en este momento están siendo víctimas de violencia, decirles que hay una luz que las va a acompañar, lógicamente, y las va a amparar. Pero sí es necesario decir ya no más, ya basta, no más violencia. Siempre tendrán una mano amiga que las pueda acompañar, siempre hay alguien que está a su alrededor que les va a proteger. Y en ese sentido decirles que tengan mucha fe, que ustedes son unos seres humanos valiosos, que ustedes son realmente la persona más importante de su vida. Eso a cada una de ustedes, que ustedes valen muchísimo, que ninguna de las mujeres, ninguna de las personas está aquí en este mundo para ser maltratada. Todos tenemos una misión, una misión positiva de dar algo por nuestro país, de dar algo para nosotras mismas. Y así vamos también sumando al desarrollo. Como lo dijo Jessica, y yo también quiero decirles, no es fácil salir de la violencia, pero sí se puede. Sí se puede. Cuesta mucho. Yo creo que quienes luchamos por esta causa, en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de violencia. Y por eso, desde la experiencia, también se les puede decir que sí se puede. Cuesta mucho. No lo dudo. Cuesta mucho. Pero, compañeras queridas, sí se puede salir de la violencia. Siempre ustedes, recuerden, son seres humanos que valen muchísimo y que tienen muchísimo para aportar a este país. Carlitos, agradecerle una vez más por esta oportunidad que nos ha dado tanto a Jessica, a Mae, a mi persona, de poder también trasladar aquellas problemáticas, aquellas posibles soluciones para enfrentar ya desde el tema de la política pública, desde el tema del sistema judicial, aquellas cosas que se puede hacer para la erradicación. Pero, queridos ciudadanos y ciudadanas, la erradicación de la violencia nos corresponde a todas y todos. Aquí todos debemos sumar y arrimar el hombro para lograr ese objetivo, porque miren ustedes, todos, tanto hombres como mujeres, venimos de una mujer. Todos tenemos a una mujer que nos está rodeando y por ese mismo y precisa razón, pues todos debemos aportar y sumar el hombro para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias. Quiero expresar también en nombre de Mae Montaño, lastimosamente tuvo un problema de internet, por interno me comuniqué con ella, quiere expresar también el haber compartido con ustedes, con Jessica, con usted, Mónica, con toda la ciudadanía ecuatoriana y agradecerle a ella su aporte también valioso, una mujer muy preparada, muy amante de la defensa también de las mujeres, y reiterarle el compromiso siempre, seguir aportando en estos espacios de una permanente socialización, de una permanente vocación de diálogo y de una permanente rendición de cuentas y una agenda territorial. Muchas gracias y como siempre que Dios ilumine a cada uno de los hogares de las familias ecuatorianas. Gracias a ustedes por compartir este espacio Contigo Siempre, edición 208. Gracias, Carlitos. Gracias también. Bien, cerramos entonces nuestro agradecimiento también a la red de medios aliados al desarrollo de Manaví, la patria que nos ha permitido llegar a ustedes en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Asambleístas, se nos hizo ya a las 10 de la mañana. Voló el tiempo, de verdad. Ha sido un programa muy relevante, trascendente en función de las ideas y del debate generado a partir de un problema que nos debería llamar a la conciencia a todos. Así es, yo creo que lo que ha sido siempre el estilo, el concepto cuando concebimos crear este espacio denominado Contigo Siempre, lo ideamos justamente buscando temas fundamentales del país, que sean los actores, los sectores, los que puedan tocar estos temas y que sean los que nos orienten a la ciudadanía. Este es un programa de una permanente agenda territorial, de una permanente rendición de cuentas, pero sobre todo es de información a nuestros semejantes, a nuestros ciudadanos, y como siempre le hemos dicho, que ellos sean los que saquen las mejores conclusiones del tema. Y el trabajo legislativo nosotros seguimos con el mismo compromiso desde hace algún tiempo cuando tomamos y asumimos la responsabilidad de representar a nuestra provincia, al Ecuador. Néstor, vamos a trabajar de la agenda de la semana. Efectivamente, como toda la semana, iniciamos el lunes 31 de agosto,
haciendo medios, informando a la ciudadanía. Estuvimos en Radio La Voz de Manta, formando de toda la agenda legislativa, el trabajo de semana. También tuvimos una entrevista en Radio Contigo Siempre, Radio Online, donde tratamos todos los proyectos de ley, justamente temas legislativos, lo que se había aprobado, el Código de Salud, el tema deportivo, que también lo tocamos con usted la semana, porque también variamos, como ha sido también la característica de este programa, tocar temas de producción, de salud, los emprendimientos, y la parte cultural y deportiva nunca la hemos hablado. El día martes tuvimos ya tuvimos sesión del Pleno, donde conocimos unos informes, como es también de una manera unánime el Pleno haber remitido al Consejo de Participación Ciudadana la verificación de los ERIE del 91 y 5 patientes. También tuvimos varios informes, Carlos, del convenio con España, con el Reino Unido. Posteriormente también tratamos el debate de la ley de desarrollo de Puerto Bolívar. El día miércoles volvimos a tener desarrollo, lunes y miércoles sesión en la Comisión de Desarrollo. El día jueves volvemos a tener trabajo también en la Comisión de Bienestar Animal el día jueves. Y el día viernes tuvimos reuniones de despacho, tuvimos varias reuniones de trabajo con varios sectores ciudadanos, escuchando varios proyectos de ley. También nos reunimos con los excombatientes de la guerra del Alto Cenepa, como del 41, un proyecto de ley que ya está calificado por el CAL, donde se reivindica sobre todo ellos sus derechos, sus logros, no solamente al personal militar, sino a todo lo que concierne también a los personal civil que tuvieron en esos conflictos bélicos. Y hoy día llevamos a cabo nuestro programa Contigo Siempre, edición 289 de Contigo Siempre. Y como siempre también agradeciéndole a la red de medios aliados al desarrollo de Manaví y La Patria, Radio La Voz de Manta, don Leonardo Zavala, Radio La Voz del Sur y Jipijapa, a Rafael Falconí, Radio FB, La Elegante Bahía, Fernando Bey, Radio Huancavilca, de Guayaquil, el economista Clever Chica, con Radio Huancavilca cubrimos gran parte del territorio ecuatoriano, a Radio Mareja de Manta, don Tulio Muñoz, Radio Cérica, Jipijapa, César Delgado Padre, César Delgado Hijo, Radio Ovación de Machala, Lidio Yauri, con Radio Ovación cubrimos la provincia de Loro, gran parte de la provincia de Loja, la provincia de La Azuay y gran parte de la provincia del Cañar, y llegamos también a la provincia de Elena. Radio Rumbo a Manavita, llegamos a gran parte del territorio ecuatoriano, a don Wilson Ortega, Radio Amavisión, a Solís Chica, y a Televisión Manavita, Canal 30, que transmitimos en vivo y directo, y retransmite en este programa los domingos de 6 a 7 de la noche. Un agradecimiento a don Tulio Muñoz por esa acción cívica patriota de todos los medios que semana a semana nos permiten llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a sus lugares de transportación, llevando, como siempre, la información de lo que hacemos y de lo que realizamos durante toda nuestra semana en una permanente agenda territorial. Bien, nos vemos más tarde en el fútbol, asambleísta, para comentar Liga, el clásico universitario, ¿no? Nuestra Liga Manavita contra su Liga Quiteña. Aquí así tenemos es, ¿no? a una también, Andreita Pardo, que nos está escuchando. Pero como somos buenos manavitas, vamos a hacerle barra y fuerza a nuestra querida Capira. Muchas gracias y, como siempre, con todo respeto, que cumplamos las mínimas medidas de bioseguridad, cubrirnos el rostro, lavarnos bien las manos, cuando salimos fuera del hogar y cuando regresemos, así mismo tener todas las condiciones y las características para cautelar la salud nuestra y de nuestros semejantes. Que Dios siga iluminando y bendiciendo a todos los hogares, familias manavitas, ecuatorianas y al mundo entero. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado con el programa 290 de Contigo Siempre. Así es, José Mero en Estudio Central. Nos vamos, nos vemos el siguiente sábado. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.